UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Buenos días. Esta conferencia pretende enriquecer el material de estudio con el que cuentan los alumnos de los másteres de Gestión Integral y de Prevención de Riesgos Laborales. Hablaremos sobre la mejora continua y el papel que puede jugar la vigilancia colectiva de la salud en esta manera de gestionar que propugnan los expertos en gestión de calidad. Mejorar es un concepto que está en el código de conducta de casi todos los seres humanos. Intentamos mejorar en todo, siempre es así. Queremos progresar de forma inevitable en todo aquello que hacemos. Se trata de una filosofía de vida. El individuo la asume en todos los ámbitos de su existencia. Lo que pasa es que aplicada en el trabajo, esta filosofía de vida se convierte en una fuerza ética que impulsa al trabajador a tomar decisiones y a resolver problemas constantemente, con un criterio global de mejoramiento progresivo. De tal manera que muchos trabajadores desarrollan su actividad con criterios de mejora continua sin saberlo, todos lo hacemos, de forma totalmente intuitiva por el simple y natural afán de avanzar de forma progresiva hacia la excelencia, que es, al fin, el objetivo último de la mejora continua. Lo que sucede es que, si en vez de hacerlo por intuición, se hace siguiendo un método reproducible, científico y por tanto aplicable a todos los aspectos de la gestión y a todos los departamentos o grupos que constituyen la empresa, los resultados serán óptimos. Es esto lo que se propone en los manuales de gestión de calidad que tratan este asunto de la mejora continua. Estamos hablando de un sistema de gestión sustentado en la planificación de una serie de actuaciones coherentes con el objetivo, aplicadas con arreglo a un cronograma determinado, con el oportuno seguimiento de las mismas y con las correspondientes verificación de su grado de cumplimiento. Este sistema de gestión, aplicado en todos los ámbitos de la empresa, permitirá a esta caminar progresivamente hacia una excelencia global en términos de calidad, sin que ninguna parcela de la organización se quede rezagada o fuera del proceso. Y es que las empresas actuales están inmersas en un mundo en continua evolución, sometido a constantes presiones para mejorar la calidad y reducir costes. Para desenvolverse en ese contexto con posibilidades de éxito, las empresas deben contar con herramientas como la mejora continua. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo puede contribuir la vigilancia colectiva de la salud en la gestión de la prevención de riesgos laborales desde un sistema de gestión con mejora continua? Pretendo demostrarles que esa contribución puede llegar a ser decisiva. Antes de continuar, aclaremos unos conceptos. ¿Qué es la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores? Como ven en la transparencia, se trata de una evaluación de la salud de los trabajadores desde una perspectiva colectiva y con criterios epidemiológicos. Es decir, sobre un periodo determinado de tiempo, que puede ser un año natural, un quinquenio o lo que más convenga al caso, generalmente es un año, realizamos una valoración de todos los datos de salud de los trabajadores de que dispongamos en nuestros archivos. ¿De dónde obtengo esos datos de salud? Tendré varias fuentes posibles y en todas ellas me centraré en el periodo de tiempo elegido, que suele ser el año natural inmediatamente anterior al del momento del análisis. Dichas fuentes son, como ven aquí, los datos obtenidos en los exámenes de salud realizados a los trabajadores en el periodo marcado, será la fuente principal. Otra fuente serán los resultados del análisis de los accidentes de trabajo sufridos por la plantilla en la empresa. Otras serán los diagnósticos de las bajas médicas que hayan tenido los trabajadores en ese año. Este dato llegará a nuestro conocimiento a los solos efectos, tal y como nos dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de conocer la posible relación entre la patología sufrida por el trabajador y los riesgos laborales de su puesto de trabajo. Y por último, puede haber otras fuentes, como pueden ser los resultados de las encuestas de salud que se hayan realizado, si es que se ha hecho alguna, en la empresa, como podría ser la encuesta de factores psicosociales, como un ejemplo más, o otros datos que puedan ser de utilidad, como el grado de conflictividad social que hay en la empresa, casos de denuncias por disputas o conflictos interpersonales, grado de rotación laboral, etc. Con todos estos datos podremos obtener un perfil de la plantilla de la empresa desde el punto de vista de la salud. Podremos saber qué porcentaje de trabajadores de nuestra empresa, distribuidos como consideremos oportuno, por ejemplo, por sexo, categoría laboral, edad, bueno, pues qué porcentaje sufre hipercolesterolemia. Y utilizando como referencia los datos de la población general obtenidos, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de la Salud, que se hace cada varios años, se hace una encuesta en nuestro país, podremos comparar los índices obtenidos en nuestro estudio entre nuestros trabajadores
y saber si estamos por encima o no de las tasas que presenta la población general del entorno, ya sea la ciudad en la que estamos, el país, la comunidad autónoma, da lo mismo. Haríamos esto con todas las variables posibles, como el número de fumadores, de hipertensos, de afectados por obesidad, sedentarismo, hipoacusia, trauma acústico, lumbalgias, enfermedades mentales, da igual. Todos estos datos médicos, todos los índices que obtengamos en nuestra población, lo compararemos con la población general de nuestro país. Y así nos situaremos perfectamente. Eso nos ayudará a definir prioridades en cuanto a nuestras actuaciones futuras. Las conclusiones obtenidas de este análisis nos permitirán descubrir, si es que existen, los nexos causales entre las alteraciones de salud detectadas en los trabajadores y los riesgos laborales en la empresa, facilitándonos su vigilancia y control a lo largo del tiempo. Bien, conocer los motivos por los que enferman los trabajadores de nuestra empresa, y en esto quiero poner un cierto énfasis, conocer los motivos por los que enferman nuestros trabajadores, conocer sus problemas de salud, en definitiva, nos ayudará a idear actuaciones preventivas, a planificarlas, a priorizarlas en función de la gravedad o frecuencia del problema y, algo muy importante, a evaluar la eficacia de las medidas aplicadas en nuestros análisis de años sucesivos. Y todo esto nos lo proporciona la vigilancia colectiva de la salud. Fíjense si es importante. Bien, ahora que tenemos una idea de este concepto, podemos volver al tema principal de la conferencia, la mejora continua. La vigilancia colectiva de la salud. La vigilancia colectiva de la salud es un magnífico punto de partida para la mejora continua en prevención de riesgos laborales. Desde el conocimiento que nos da esta técnica podemos determinar la situación en que se encuentra la empresa en cuanto a la salud de sus trabajadores, lo que nos permitirá ejercer un control sobre el plan de prevención de la empresa. Es decir, la vigilancia colectiva de la salud será un indicador fiable de la calidad de dicho plan, ese plan de prevención que tenemos en la empresa, tanto en lo que se refiere a su ejecución como a su propio diseño. Se diría que la vigilancia de la salud en toda su extensión se comporta como una auditoría de todo el sistema de prevención adoptado por la empresa, ya que verifica a través de los hallazgos en la salud de los trabajadores la eficacia de dicho sistema, así como la idoneidad de las condiciones laborales imperantes en la empresa de cara a la salud y seguridad de los trabajadores. En otras palabras, si las condiciones laborales son deficientes hasta el punto de perjudicar la salud de los trabajadores, con la vigilancia de la salud podremos detectarlo, lo que nos permitirá alertar a la empresa sobre la situación para buscar e implementar soluciones. Hemos visto cómo la vigilancia colectiva de la salud nos conducirá a unas conclusiones, las cuales inspirarán una serie de actuaciones preventivas, ya sean innovadoras o correctoras, sobre las que podremos aplicar una estrategia de mejora continua con el clásico ciclo PDCA de Deming o la variante que modestamente propongo y que denomino PCAD. Lamentablemente no se encuentran publicadas publicaciones que muestren métodos de trabajo basados en la mejora continua en el ámbito de la vigilancia de la salud y de la gestión en la prevención de riesgos laborales. Esto dificulta el aprendizaje, la investigación y el progreso del sistema. Hace poco tuve que hacer una comunicación relacionada con esto de la mejora continua y haciendo búsquedas para ver publicaciones de mejora continua en relación a la vigilancia de la salud, no encontré ninguna. Merece la pena que abramos ahora un pequeño paréntesis para comentar este asunto. Verán, el benchmarking es una técnica interesante basada en la evaluación comparativa como método de mejora continua. Permite conocer lo que hacen otras empresas, sus métodos e índices, de una manera consentida por todos para el aprovechamiento de todos. Lo que busca es el crecimiento inteligente, evitando pasar por lo que otros ya han pasado anteriormente y que ya han superado. Esta actitud ejemplar y paradigmática en la gestión de la calidad de las empresas, que es muy utilizada en sectores muy competitivos de países como Japón, esta actitud chocaría, como digo, con el modelo de secretismo tan común en nuestro entorno. Este error, este secretismo, está basado en una falsa premisa, creo yo. Esa premisa que considera una desventaja para la empresa mostrar este tipo de información. La empresa entiende que esa información es de uso exclusivamente interno, cree que se desnuda si lo muestra a los demás. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, este tipo de situación puede ser incluso una oportunidad para mostrar a todo el mundo que en el seno de esa empresa existe preocupación por la salud de los trabajadores, a tal punto que se desarrollan estrategias de mejora determinadas que dan frutos objetivables. Hacer público un sistema de gestión del que sentirse orgullosos es un acto de fortaleza y una muestra de eficiencia.
Las empresas que actúan así ganan crédito ante sus propios clientes y en el conjunto del sector empresarial. Todos pensarán que quien actúa así en un ámbito determinado de sus competencias, como es la prevención de riesgos laborales, lo hará igualmente en todos los demás, especialmente en los que conciernan a su actividad principal, ya sea la fabricación de piezas de recambio de automóviles, fabricación de productos químicos o suministros de cualquier servicio, da igual. Esto la va a prestigiar. Bien, volvamos por un momento a la vigilancia colectiva de la salud. Nos quedamos en que con todos los datos obtenidos en las diferentes fuentes utilizadas, recuerden que eran los exámenes de salud, los accidentes de trabajo, los datos de absentismo, los resultados de las encuestas, etc. Con todos esos datos hemos llegado a disponer de un perfil del trabajador de nuestra empresa desde el punto de vista de la salud. Este perfil nos ha permitido conocer sus problemas y nos ha sugerido una serie de actuaciones. Aquí es donde entra ya la parte principal de la mejora continua. Tenemos una serie de actuaciones que acometer y sobre cada una de ellas, o las que elijamos según su prioridad, aplicaremos el ciclo de mejora continua, es decir, el PDCA de Deming, al que antes hacía mención, en el que la P es un acrónimo en el que la P significa planificación de la actuación concreta, la D significa hacer, viene del inglés do, la C es chequear y la A ajustar. La pequeña variante que me gustaría introducir, modestamente, dando al acrónimo un aire lingüístico más español, sería incorporar un paso más al desarrollo. Es decir, el ciclo PECAD, que así lo llamaríamos, significaría planificar, ejecutar, chequear, ajustar y diagnosticar. Y es que me parece importante, cuando estamos finalizando el primer ciclo de mejora continua, parar un instante para hacer un diagnóstico de la nueva situación. Esa situación a la que hemos llegado tras la aplicación de ese ciclo de mejora continua. Así sabremos si necesitamos iniciar un nuevo ciclo con otros objetivos, otras actuaciones que planificar, etc. Vamos a parar un instante en esta transparencia que están viendo, que intenta ilustrarnos un poco en relación a lo que es la mejora continua. Fíjense ustedes que es una especie de rueda, un círculo, que va rodando sobre una superficie, que es la que ven ustedes en la parte inferior derecha, donde habla de reto, es la progresión en el proyecto, es una superficie ascendente, a través de la cual el ciclo de mejora continua tiene que ir rodando. El primer paso que tenemos es el de planificación, lo ven ahí a su derecha, a la derecha de la pantalla, arriba. Ese primer paso es la planificación, como decía, de las actividades que vamos a desarrollar. El siguiente paso es la ejecución de esas actividades ya planificadas, lo iremos ejecutando. El tercer paso sería el chequeo, tenemos que ver en un momento dado cómo vamos, si se están aplicando con arreglo a lo que teníamos programado todas las actuaciones que teníamos previstas. Después hay un paso que es el ajuste. El ajuste es cuando hemos visto que hay una desviación sobre lo que teníamos previsto, hay una tendencia que no esperábamos, pues hacemos un ajuste en el trabajo que estamos desarrollando. Y por último, el diagnóstico de la situación. Cuando ya hemos finalizado ese primer ciclo de mejora continua, esa primera rodadura de mejora continua, tenemos que ponernos un poco, sentarnos, pararnos y decir cómo estamos, en qué situación estamos ahora después de aplicar este ciclo y cómo vamos a seguir. Hay una serie de indicadores que vamos a utilizar como elementos que nos ayudarán a ver cómo marcha ese ciclo de mejora continua. Y algo muy importante en esto de la mejora continua es que a lo largo de su desarrollo, sin duda, vamos a encontrar, vamos a observar situaciones, hallazgos, nuevos hallazgos que nos van a marcar una nueva línea de trabajo y que seguramente serán importantes hasta el punto de merecer iniciar un ciclo de mejora continua paralelo al que ya tenemos abierto. Esto lo veremos después con algún ejemplo. Algo importante es que mientras estamos ascendiendo por esa pista en la que se va desarrollando y va rodando el ciclo de mejora continua, tenemos que vigilar que no haya retrocesos. De esto hablaremos un poquito también después. Pero es importante vigilar para que no tengamos retrocesos porque luego cuesta trabajo volver al punto que habíamos perdido. Bien. Como es natural, la mejor manera de entender todo este proceso es observar un ejemplo y ver la aplicación clara de la mejora continua en un ejemplo. Yo voy a hablar de varios ejemplos, les voy a dar. El primero que vamos a encontrar es el de un caso de hipoacusia en mi empresa.
En la vigilancia colectiva de la salud en mi empresa observamos que había un índice de hipoacusia significativamente superior en una determinada categoría laboral. Realmente eran dos, la de médico del trabajo y la de técnico de prevención. Estas categorías tenían un mayor índice de hipoacusia en sus audiometrías que el resto de categorías laborales. Pero vimos que la de los médicos del trabajo era lógico que hubiera hipoacusia debido a que su edad media era muy superior a la de las demás categorías. Bien, pues descartamos eso y dijimos, vale, en los técnicos de prevención tenemos un nivel de hipoacusia superior al de las demás categorías de sus mismas características en cuanto a edad, sexo y tal. Bien, entonces lo que pensamos es que esa categoría tenía una probable exposición a ruido intenso de forma episódica y puntual, variable entre unos y otros individuos. La hipótesis a comprobar era si esas hipoacusias eran realmente de origen laboral o no, es decir, si estábamos ante un riesgo de trauma acústico evidente o el problema nada tenía que ver con el trabajo. Bien, pues planificamos centrarnos en esa categoría y realizar un estudio concreto sobre las hipoacusias de ese grupo, determinando la proporción de las hipoacusias que se podía atribuir a trauma acústico y comparándola con la proporción registrada para el mismo diagnóstico en otras categorías equiparables en edad a la del técnico de prevención. Bien, confirmamos que la tasa de trauma acústico era muy superior en la categoría problema que en las demás. Identificamos los casos y los encuestamos posteriormente mediante un cuestionario reglado para definir las diferentes variables de interés, es decir, exposiciones laborables o en tiempo de ocio, empresas anteriores en las que hubieran trabajado, alteraciones en la infancia, exposición a medicamentos ototóxicos, etc. Dentro de la planificación de este ciclo de mejora que iniciábamos, incluimos también actuaciones preventivas generales de protección acústica mediante una campaña informativa dirigida a la categoría laboral del estudio. De esa manera, mientras transcurría el tiempo necesario para evaluar caso por caso las audiometrías de los afectados, aunque no tuviéramos aún las conclusiones, podíamos empezar a aplicar unas medidas preventivas útiles que sirvieran a los trabajadores para conocer que podía haber un problema en este tema del ruido profesional y que debían proteger sus oídos. Bien, el siguiente paso fue ejecutar lo planificado a lo largo de los pocos meses que duró la investigación. Transcurrido el plazo que habíamos planificado al principio, hicimos el correspondiente chequeo para ver si transcurría el proceso, cómo transcurría el proceso y si iba tal y como lo habíamos previsto. Vimos que no podíamos cumplir con el tiempo estimado de cumplimiento porque las múltiples actividades del servicio de prevención propio requerían una dedicación que nos retrasaba. Lo tuvimos que asumir e hicimos algún ajuste para poder destinar más tiempo al proyecto. Una vez finalizado el estudio, dimos por concluido ese ciclo de mejora continua y nos sentamos a evaluar las conclusiones obtenidas. Es decir, nos sentamos para hacer el diagnóstico de la situación en que nos encontrábamos, conociendo ya las conclusiones del estudio. Comprobamos con nuestra investigación que, efectivamente, la tasa de trauma acústico en la categoría problema, la de los técnicos de prevención, era muy superior a la registrada en las otras categorías laborales. Además, observamos que dentro del grupo de afectados, algunos no tenían exposición laboral ni la habían tenido en el pasado, pero sí estuvieron expuestos en su tiempo de ocio en la juventud. Discotecas más de 2 veces por semana, trabajos de camareros en bares con música elevada, un caso en que había una trabajadora que participaba en la Semana Santa en su pueblo en una especie de hermandad de tambores y durante 3 o 4 meses al año estaba sometida a ese enorme ruido. Bien, otros trabajadores habían seguido tratamientos en su infancia con antibióticos sospechosos de ototoxicidad. Otros sí que habían tenido trabajos de riesgo antes del trabajo actual y finalmente había unos cuantos que habían tenido exposición laboral en nuestra empresa con un uso irregular e inadecuado de los equipos de protección individual, los EPIs. Bien, en ese momento decidimos continuar con el ciclo de mejora continua avanzando hacia el objetivo. Volvimos a planificar una serie de actuaciones preventivas para el año siguiente. Estudio de la demanda y consumo de tapones acústicos, los EPIs facilitados por la empresa, campaña de distribución y motivación para el uso de dichos EPIs, seguimiento anual de las audiometrías de los técnicos de prevención, creación de un censo de estos trabajadores con trauma acústico para seguimiento específico, vigilancia de la aplicación de las medidas implantadas a través de la jerarquía de la empresa, etc. Pero la constancia de que un estimable porcentaje de estos trabajadores no utilizaba los EPIs acústicos nos inspiró una sospecha. Es lo que decía antes.
en el transcurso del ciclo de mejora continua surge un hallazgo inesperado. Esto fue esta sospecha. Si estos trabajadores no utilizaban estos EPIs, ¿por qué iban a utilizar los EPIs referidos a otros riesgos laborales, como el amianto, sílice, disolventes, botas de seguridad, etcétera? De manera que ante esa sospecha decidimos abordar otro ciclo de mejora continua paralelo al que ya teníamos funcionando. Queríamos hacer una encuesta dirigida a todos los trabajadores para averiguar el grado de uso de los demás EPIs y, en caso de confirmación de la sospecha, implantaríamos campañas de información sobre cada uno de los riesgos que los requerían, campañas divulgativas entre los mandos de la estructura para vigilar el cumplimiento por parte de los trabajadores del uso obligatorio de los EPIs, etc. Por tanto, de un ciclo de mejora continua que seguía su proceso ciclo tras ciclo, había surgido otro de mejora continua paralelo e igualmente enriquecedor para la empresa. Efectivamente, en este ciclo de mejora que empezó a rodar, acabamos comprobando que, afortunadamente, la mayor parte de los técnicos de prevención, el 80%, utilizaba los EPIs reglamentarios de forma disciplinada. Pero había un porcentaje también estimable, un 20%, que no los utilizaba. Y no utilizaba uno u otro de los EPIs reglamentarios establecidos para los diferentes riesgos laborales de este grupo. Esto provocó nuevas campañas informativas y preventivas y la adopción de diferentes medidas organizativas. Teníamos 2 ciclos de mejora continua a partir del primer hallazgo de la hipoacusia en una categoría laboral y estaban esos 2 ciclos rodando. Bien, el ciclo de mejora continua acaba o se cierra cuando se ve que se ha cumplido el objetivo perseguido en un aspecto concreto y ya carece de sentido continuar. Pero a veces ese ciclo no finaliza, pues el mantenimiento de un proceso a lo largo del tiempo requiere que nunca finalice la aplicación de esta estrategia de mejora continua que les acabo de presentar. A lo largo de la rodadura de este ciclo, volvemos a la transparencia anterior, a lo largo de la rodadura de este ciclo de mejora continua hay que vigilar que no haya retrocesos, como comenté antes, porque la pista imaginaria sobre la que avanza nuestra rueda de mejora está en pendiente ascendente. Un descuido, la relajación o la no aplicación en el momento oportuno de una medida necesaria puede provocar un retroceso que después costará mucho remontar. Debemos disponer de unos calzos virtuales que impidan el retroceso de la rueda y aseguren su posición alcanzada en cada momento. Mediante la estrecha vigilancia de los indicadores, la aplicación fiel de las medidas programadas, el estímulo de la retroalimentación, de manera que recibamos la opinión de los trabajadores sobre la evolución del proceso, etc. Con todo eso, podemos controlar que no se produzcan retrocesos sobre lo avanzado. Bien, en cualquier caso, es formidable el resultado de este sistema de gestión. Un ciclo de mejora continua da lugar a hallazgos que provocan otro ciclo paralelo. De este segundo ciclo puede que surja otro u otros y así sucesivamente caminando hacia la excelencia. Los resultados nos hacen esperar. La concienciación sobre el uso de los EPIs ascendió de forma fulminante en mi empresa, en ese grupo de los técnicos no cumplidores. Todos los indicadores así lo reflejaron en los años sucesivos. Recapitulemos. Veamos en la siguiente transparencia los pasos de la mejora continua secuencialmente, apoyándonos en el ejemplo de las hipoacusias. Nos paramos aquí un instante para desarrollar lo que nos dice esa transparencia y para entender en qué consiste el ciclo de mejora continua sobre este ejemplo que hemos puesto. Aquí tienen ustedes los 5 pasos: planificación de actividades, ejecución, chequear o verificar, ajustar y analizar y diagnóstico de situación. La planificación de actividades, pues es lo que aquí tienen. Planificamos campañas específicas una vez que conocemos el problema, la hipoacusia y el trauma acústico. En una categoría, pues desarrollamos campañas específicas, estudios concretos, evaluaciones de riesgos, encuestas, actividades preventivas diversas. Y pasamos a ejecutar todos esos pasos. Es el desarrollo y ejecución de todas las actividades planificadas. Vamos haciendo nosotros y aquellas personas a las que les hayamos ido dando juego en todo esto, vamos ejecutando lo que hemos planificado. El siguiente paso será el chequeo o verificación. Hay que verificar el desarrollo de las actuaciones preventivas, comprobar que las acciones a desarrollar por otros agentes, como son los mandos o otros especialistas o empresas contratadas, etc., se han aplicado adecuadamente.
Una vez hecho ese chequeo, puede que tengamos que hacer algunos ajustes. Mediante los indicadores previstos podemos comprobar la evolución de las actuaciones y de los resultados. Corregimos desviaciones sobre lo previsto mediante otras acciones y analizamos resultados. Finalmente, ya finalizando el ciclo, paramos un momento para hacer el diagnóstico de la situación. Los análisis epidemiológicos que hemos hecho en Vigilancia Colectiva de la Salud, la memoria de la vigilancia de la salud, accidentes de trabajo, etcétera, del siguiente año, nos permitirá comprobar cómo estamos con respecto a cuando empezamos el ciclo de mejora, si hemos avanzado o no, y si no hemos avanzado, ¿por qué ha sido? Las encuestas también nos ayudarán, los cuestionarios y otros indicadores. Bien, espero que con esto haya quedado claro lo que pretendía decirles a ustedes. Ahora vamos a hablar de la fatiga visual. Otro ejemplo que les quería dar es el de la fatiga visual. En la vigilancia colectiva de la salud encontramos una tasa de fatiga visual superior en la categoría de administrativos que en las demás categorías. Decidimos desarrollar una serie de actuaciones informativas y preventivas a lo largo de unos meses. No excluimos en este caso a otros grupos laborales de esas informaciones porque nos parecía que serían útiles para todos, pues todo el mundo utiliza pantallas de visualización de datos en la empresa. Planificamos una serie de actuaciones y empezamos a ejecutarlas. Cuando hicimos el chequeo correspondiente, estudiamos una información que nos había hecho llegar un trabajador a raíz del inicio de esta campaña. Así conocimos un problema de contrastes de colores en una aplicación informática corporativa que causaba fatiga visual evidente en sus usuarios. Comprobamos que era correcta la apreciación, con lo que ajustamos el ciclo de mejora continua incorporando una actuación nueva. Junto con el departamento de sistemas de la empresa, planificamos modificar el uso de esos colores y el problema en el contraste. Había que resolver ese problema. Este departamento de sistemas incorporó a su programación de tareas esta actuación y la ejecutó con arreglo a un cronograma. Una vez finalizado este ciclo de mejora, se procedió al diagnóstico de la nueva situación. Se comprobaron los índices de fatiga visual del año siguiente, se hicieron comparaciones y se proyectaron nuevas actuaciones. Este mismo proceso se aplicó en mi servicio en cuestiones como los accidentes de trabajo por punzantes, las agujas, en el personal de enfermería, o con los casos de hipertensión arterial o hiperglucemias, etcétera, etcétera. Bien, como es natural, no toda tarea requiere un ciclo de mejora continua. Si usted tiene que ir a comprar al supermercado, no haga un ciclo de mejora continua para eso. Probablemente no lo va a necesitar. Hay actividades cotidianas en nuestra actividad laboral que no lo requerirán. Pero aquellos proyectos en los que exista un cierto interés se beneficiarán mucho de este sistema de gestión de mejora continua. Incluso en lo personal o familiar puede ser interesante hacerlo a veces. Permítanme que les ponga otro ejemplo real que podría sucederle a usted mismo en la esfera de lo personal. Imagine que uno de sus hijos estudia en la universidad pública porque así lo decidió, él mismo lo decidió así en su momento. Está haciendo una carrera cuyo grado tiene una duración de 4 años. Usted sabe que su hijo no va bien. Lleva estudiando la carrera ya 4 años y ha venido aprobando siempre la mitad de las asignaturas a las que se presentaba en cada convocatoria. Usted lo ha visto casi siempre desmotivado, estudiando muy poco, desanimado. El resultado es que aún le faltan 14 asignaturas para acabar el grado. Y al ritmo que lleva, usted calcula que en el mejor de los casos necesitará 2 años para aprobarlas, o quizá más. Decide hablar con él y, si se deja, aplicar un ciclo de mejora continua en el proceso final del grado universitario que está estudiando su hijo. El planteamiento que le hace a su hijo es que podría estudiar, lo que queda de carrera, en una universidad privada de calidad, a distancia, para que pueda organizar su tiempo, en la que el estilo de estudio esté más en armonía con su manera de estudiar y sus características. Profesores más atentos a su evolución, actividades regladas con aprendizaje progresivo, diferentes métodos pedagógicos, etc. Será esa la única manera de que pueda finalizar el grado en menos tiempo del que parece que transcurrirá si no cambia nada. Para su sorpresa, su hijo le dice que sí. Entonces comienza el ciclo de mejora. Hacen entre los dos una planificación. Su hijo le dice que puede presentarse a 5 asignaturas en cada convocatoria del curso, en febrero y junio, y a 4 en septiembre, y así finalizará las 14 asignaturas que le restan. Quizá consiga aprobar todo en un año. El jefe de estudios de la universidad a la que va a acudir, pongamos que UDIMA, por ejemplo, le aconseja que no se matricule de todas las asignaturas, porque lo normal es que se aprueben 8 asignaturas por curso. Pero su hijo insiste, y sabiendo cómo es, usted entiende,
que cuantas más asignaturas tenga sobre la mesa, más aprobará seguramente. Además, en esa planificación incluye su hijo presentarse al FIRST para certificar su conocimiento de inglés. El curso empieza y comienza la ejecución del plan. Una profesora de inglés se suma a las actuaciones y todo va bien. Su hijo se transforma, estudia de forma organizada todos los días en horario de 8 horas, recibe clases de inglés y sigue jugando al fútbol en un equipo federado y entrenando a un equipo de niños de un colegio. Todo va bien. Hacia diciembre realizan el chequeo del proceso. Su hijo le dice que lleva bien 3 asignaturas, regular otra y mal la última. Se hace un ajuste de los tiempos de dedicación al estudio, redistribuyendo las horas y aplicando más tiempo a las asignaturas que van peor en el fin de semana. Llega febrero y el chico aprueba 4 asignaturas de las 5, quedando ya una con seguridad para la convocatoria de septiembre. Se sientan para hacer el diagnóstico de la nueva situación. Su hijo propone otra cosa. Dice, mira, yo me voy a presentar ya al FIRST enseguida, con lo que me va a quedar mucho tiempo el siguiente cuatrimestre para centrarme ya solo en la carrera, y lo que quiero es presentarme en junio a las 9 asignaturas que me quedan. Y su hijo le dice que es que así estudiará todas y que las que le queden pasarán a septiembre, pero ya estudiadas. Este nuevo enfoque le vendría bien porque tiene un proyecto para el verano que quiere incorporar a su formación. Son unas prácticas en una empresa extranjera que le han ofrecido. Se planifica el nuevo ciclo. El planteamiento le parece a usted ambicioso, pero ve a su hijo muy centrado y mucho más estudioso que antes y le apoya. En mayo, una vez superado el FIRST, hacen una reunión de chequeo y parece que las cosas van bien en 5 asignaturas y regular o mal en las demás. Su hijo, ya liberado del tiempo de dedicación al idioma, incrementa las horas de estudio. Hace un ajuste en el planteamiento y abandona una de las asignaturas porque sabe que no será posible aprobarla en junio. La deja ya para septiembre. Tendrá ya al menos 2 asignaturas para la convocatoria de septiembre. Cuando llega junio, su hijo ha aprobado 7 asignaturas más. Por tanto, le quedan 3 en total para septiembre. Se sientan para hacer el diagnóstico, ven que tiene 3 asignaturas para septiembre, usted le pide que se centre en ellas y que no haga otra cosa, pero él quiere hacer las prácticas en esa empresa durante el verano, se va al extranjero y, bueno, pues se planifica el siguiente ciclo. El trabajo que ha buscado su hijo en el extranjero le va a retener solo 5 horas diarias y tendrá mucho tiempo para estudiar. Por tanto, ya se planifica y empieza sus prácticas buscando. Son prácticas a las que va becado por la universidad privada y ejecuta su plan. Hacen un chequeo a través del Skype en el que su hijo le dice que está estudiando bien, pero que en agosto tendrá más tiempo. Usted está nervioso con el asunto porque lo ve todo al alcance de la mano y teme que algo vaya mal. El ajuste consiste en que en agosto su hijo va a reducir el tiempo que dedica al ocio y a conocer el país en el que se encuentra para dedicar más horas al estudio. Cuando llega septiembre, aprueba las 3 asignaturas que le faltaban. El éxito ha sido rotundo y se matricula en el máster de la misma universidad. Este caso real demuestra que el ciclo de mejora continua es un sistema de gestión aplicable a cualquier esfera de la vida. Procesos de mucho interés que vayan a ser prolongados en el tiempo tendrán más posibilidades de alcanzar el objetivo con la aplicación de un método coherente de seguimiento y avance. Es muy importante saber que la aplicación de este sistema de gestión precisa de la participación de todos los integrantes de la empresa. En nuestro caso, mi servicio de prevención propio, todos los que lo integramos actuamos en equipo, evaluando los riesgos y su repercusión en la salud de los trabajadores, diseñando líneas de trabajo y actuaciones preventivas y asesorando al conjunto de la empresa en este terreno. Pero lo cierto es que en el desarrollo de nuestra actividad participa toda la empresa. Tenemos médicos y DUEs en toda España que realizan la vigilancia individual de la salud, los reconocimientos médicos de los trabajadores de la empresa y alimentan con todos los datos obtenidos la aplicación informática que después nos permite realizar nuestros análisis epidemiológicos. El SBP, nosotros, presentamos en el Comité Estatal de Seguridad y Salud de la empresa todos los estudios que hacemos, los análisis, las conclusiones y las propuestas. Allí, tanto los representantes de la empresa, que ya saben que el comité es paritario, tanto los representantes de la empresa como especialmente los representantes de los trabajadores, plantean sus opiniones y con los límites que marcan y las propuestas que ellos mismos aportan, mejoran los proyectos de trabajo. Cuando estos se aplican, toda la dirección de la empresa, en todo el Estado, y los técnicos de prevención asignados a las tareas concretas se implican desarrollando y ejecutando las actuaciones establecidas. El conjunto de los trabajadores aporta sugerencias en cada paso del proceso que dirigen. Esas sugerencias las dirigen a través de los delegados de prevención o de forma directa al SBP en respuesta a los mensajes que el SBP emite en todos los proyectos de prevención que lanza. Además,
Todos ellos, los trabajadores, reciben los mensajes, formación, información, procedimientos de trabajo, etcétera, que se plantean en cada caso y colaboran con su aplicación y desarrollo. Por consiguiente, la gestión de la prevención con este criterio de mejora continua, del que hoy hablamos, requiere de la implicación, participación y aportaciones de toda la organización, directores, trabajadores, representantes sindicales, etcétera. Es posible que no sea la única manera de caminar hacia la excelencia, pero no tengo dudas, es la mejor forma de hacerlo. Espero haber conseguido lo que comenté al principio, convencerles de que la mejora continua es una manera de gestionar con criterios de calidad que puede ofrecer un enorme rendimiento en la prevención de riesgos laborales en general a partir de los hallazgos observados en la vigilancia colectiva de la salud. Se trata de un método científico y, por tanto, reproducible y de garantía, basado en la planificación de una serie de actuaciones coherentes con el objetivo, su seguimiento y verificación a lo largo del tiempo establecido y el análisis de conclusiones para marcar los siguientes pasos. Les sugiero que tengan en cuenta en su manera de gestionar a partir de ahora este asunto de la mejora continua. Muchas gracias por su atención.